El Salvador es un país joven, con una población de más de 6 millones de habitantes. El 63% son menores de 30 años de edad. De estos, el 40.6% son niñas, niños y adolescentes. El Salvador es un país que históricamente ha tenido bajo crecimiento económico. Este hecho ha afectado el desarrollo social de la población. En consecuencia, el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia sigue siendo una deuda. En 1990, el gobierno de El Salvador firmó la Convención de Derechos del Niño. Desde entonces, las autoridades han realizado esfuerzos por promover políticas y leyes a favor de la niñez salvadoreña. Pese a contar con estos instrumentos legales, aún existen brechas que limitan el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador. Ante esta realidad, la Fundación Educación y Cooperación EDUCO, Aldeas Infantiles SOS El Salvador y la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social CIDEP realizaron un esfuerzo en conjunto para identificar la situación actual de la niñez y adolescencia en el país. El estudio se focalizó en 4 dimensiones centrales: educación, protección, violencia hacia la niñez y situación familiar. En el ámbito educativo, el estudio revela que a pesar de los esfuerzos gubernamentales, existen vacíos sustanciales en el acceso a la educación inicial de 0 a 6 años de edad. El tercer ciclo de educación básica y educación media. Los datos oficiales señalan que solo 13 de cada 1.000 niñas y niños de 0 a 3 años reciben atención educativa y en educación parvularia únicamente 52 de cada 100. En cuanto al tercer ciclo de la educación básica, solo el 65% asiste a los centros escolares y en educación media, el 38%. La situación de la educación en El Salvador es una situación, a mi criterio, muy deficitaria, ¿verdad? Es deficitaria en muchos campos, ¿no? En el campo de la infraestructura, en el campo de la calidad, en el campo de la cobertura en ciertas áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Y quizá el más grande desafío es preparar el sistema educativo para que genere conocimiento propio. Por otra parte, la mayoría de casos de estudio a nivel nacional reflejan una baja calidad en la infraestructura de muchos centros escolares, lo que se convierte en un entorno inadecuado para el aprendizaje, con ambientes que no son positivos ni seguros. Según información del Consejo Nacional de Educación, CONED, 6 de cada 10 centros escolares reportan algún tipo de deterioro en sus instalaciones. A esto se suma que más de 800 escuelas en El Salvador se encuentran en zonas que representan un riesgo natural de deslizamiento, inundaciones u otros. El diagnóstico también señala que el 50% de la infraestructura educativa del MINED, que corresponde a 2.586 centros educativos, tiene más de 60 años de construcción y no siempre se les ha dado el mantenimiento adecuado. En materia de protección, ha habido avances significativos para la niñez y adolescencia. Desde 2009 entró en vigencia la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, más conocida como LEPINA. Este nuevo marco obliga la construcción de un Sistema Nacional de Protección Integral y el diseño de una política y un plan de acción. Ambos instrumentos establecen estrategias y responsabilidades para el Estado, familia y sociedad a favor de los derechos de la niñez y adolescencia. La pregunta que debemos hacernos es si el Estado debe crear una institucionalidad más grande, es decir, hacer más juntas de protección, o la respuesta debe ser generar condiciones a nivel local para evitar que hayan más denuncias y más violaciones a derechos de niños y niñas. Desde el Estado tengo que decir que la respuesta no puede ser hacer más grande el Estado, no puede ser empezar a crear más instancias correctivas de vulneraciones a derechos, sino que la apuesta debe ser lo local. A la fecha, de los 262 municipios del país, solo 20 han conformado su Comité Local de Derechos, instancia administrativa encargada de garantizar la implementación de políticas municipales de niñez, así como el cumplimiento de derechos colectivos.
La violencia en todas sus manifestaciones afecta a la niñez y adolescencia. En 2014, fueron recibidos 14.280 casos por vulneraciones o amenazas y se atendió a más de 16.000 niñas, niños y adolescentes. En lo que va de 2015, el derecho a la integridad personal ha sido la mayor denuncia recibida con un 73.5%. Por otra parte, según el Instituto de Medicina Legal, 3.603 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de muertes violentas entre enero y el 11 de agosto de 2015. Uno de los efectos de la violencia e inseguridad ha sido la migración irregular de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Según UNICEF, entre 2012 y 2014, 6.103 niños, niñas y adolescentes viajaron de manera irregular. Las madres, padres y cuidadores continúan educando con el enfoque tutelar, en el que se concibe al niño o niña como un objeto y no como sujeto de derechos. Esto implica que los niños, niñas y adolescentes no tienen capacidad de tomar decisiones, pensar ni actuar. En el estudio también se reporta una gran cantidad de situaciones en que la comunidad y la escuela, en donde se expresa la práctica tutelar, así, los castigos físicos y el maltrato se naturalizan cuando tienen la intención de corregir por parte de padre, madre, docente o cuidador. Estas visiones y prácticas arraigadas tienen hondas raíces socioculturales que deben ser abordadas de manera integral y con una visión de largo plazo. La construcción de sociedades más justas pasa por tomar acción. No cabe duda de que existe solución a las brechas que impiden el desarrollo de la niñez y adolescencia en El Salvador, pero se necesita tener la voluntad y el reconocimiento de que una sociedad solo crece si potenciamos y protegemos a su niñez. Desde el estudio, proponemos que en materia educativa se debe fortalecer la inversión directa hacia la niñez y adolescencia. Urge avanzar en la asignación del 6% del Producto Interno Bruto para educación. Esta inversión debería priorizar las mayores brechas identificadas que son: mejorar la cobertura en atención a primera infancia, secundaria y media. Formación sistemática de docentes enfocada en mejores capacidades para desarrollo de competencias. Inversión en infraestructura y la creación de entornos protectores para la niñez. Trascender de la difusión de derechos en el ámbito escolar y familiar para pasar al desarrollo de procesos de empoderamiento y puesta en práctica de los mismos. Con respecto al área de protección, El Salvador necesita urgentemente de políticas y programas de atención y restitución de derechos ante fenómenos como la migración, la violencia, las pandillas, la desintegración familiar, los embarazos en adolescentes, el trabajo infantil, entre otros. Se deben implementar programas y fortalecer capacidades de los entornos familiares, escolares y municipales para transformar las prácticas de crianza y la urgente necesidad de eliminar el enfoque tutelar en las relaciones sociales. En cuanto a la familia, se debe potenciar el rol fundamental de esta a través de políticas y programas que la privilegien en su contexto social y comunitario. Las organizaciones que lideramos este esfuerzo estamos plenamente convencidas de que las estrategias planteadas para superar las situaciones de vulneración de derechos que vive la niñez salvadoreña deben ser abordadas de manera integral y desde esfuerzos interinstitucionales para garantizar el pleno goce de los derechos a la niñez y adolescencia salvadoreña.